Hola a todos, en este vídeo vamos a estudiar las propiedades de la función f de x igual a x por elevado a menos x y luego una vez obtengamos las distintas propiedades de la función representaremos su gráfica. Vamos a empezar hablando sobre el dominio de la función. Ahora recordamos, el dominio de una función son los valores que puede tomar la x de tal manera que la f de x tiene sentido. En este caso, la función f de x es un producto de un polinomio por una exponencial y cuando tenemos una función que es el producto de dos términos, está definida cuando cada uno está definido por separado, cuando ambos están definidos a la vez y por tanto x está definido siempre y elevado a menos x también, por tanto el dominio de f es todo R, porque está definido para cualquier número real. Vamos a mirar después los cortes con los ejes. Para ello vamos a empezar con el eje x. Entonces, para el corte con el eje x, lo que tenemos que hacer es f de x igual a 0. Y si hacemos f de x igual a 0, lo que nos queda es x por elevado a menos x igual a 0. Y por tanto tendríamos dos opciones. O bien x es 0 o elevado a menos x es 0. Pero ahora sabemos que la exponencial nunca se anula y por tanto esto no es posible. Y por tanto la única solución es x igual a 0. Vale. Luego el punto de corte con el punto de corte que nos sale aquí es el 0, 0. Vamos a hacer ahora el corte con el eje y. Entonces, para el eje y, el corte se obtiene haciendo x igual a 0 en la función. Entonces si hacemos f de 0, nos queda 0 por elevado a 0 que es 1, o sea 0 por 1 que es 0. Por tanto, el corte con el eje y nos da el punto también 0, 0. Es decir, que la gráfica de la función f va a cortar a los ejes solo en el origen de coordenadas. Vale. ¿Qué más cosas podemos decir de la función? Pues podemos decir, por ejemplo, que como la función es f de x igual a x por elevado a menos x, podemos decir de aquí que f de x es positiva para todo x que esté en el intervalo 0 más infinito. O sea, en este intervalo, o sea, la recta real positiva, la función es positiva y por otro lado, f de x es menor que 0 para todo x negativo, para todo x que esté aquí. Más cosas. Esto lo podríamos llamar, por ejemplo, el signo de f, que es lo que hemos estudiado. Más, la simetría. Vamos a ver si la gráfica de la función tiene algún tipo de simetría. Entonces lo que hacemos es escribimos f de menos x. Si sustituimos menos x en la función nos queda menos x por elevado a menos x, es decir, nos queda menos x por elevado a x, y ahora esto es distinto de la función original, ¿vale? Por tanto, la función no es par, o sea, no es simétrica con respecto al eje y, pero esto también es distinto de menos f de x, y por tanto f no es impar. De esto podemos concluir, por tanto, que f no tiene simetría. Vamos a estudiar ahora las asíntotas. A ver, asíntotas. Primero, tenemos las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales ocurren cuando la función se va a más menos infinito en un valor concreto de la x, pero es que en nuestro caso el dominio de la función, como hemos mostrado al principio del vídeo, como el dominio de la función es todo R, es decir, la función siempre está definida y nunca se hace más menos infinito, entonces no hay asíntotas verticales.
Vamos a mirar ahora asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales se miran cuando x tiende a más o menos infinito, entonces límite cuando x tiende a infinito de f de x sería el límite cuando x tiende a infinito de x por elevado a menos x, ¿vale? Esto nos quedaría, este límite nos queda 0 por infinito, o sea, nos queda, de hecho nos queda infinito por 0. Entonces lo vamos a tratar de reescribir de otra manera, de tal forma que podamos aplicar L'Hopital. Entonces esto, por las propiedades de las potencias, se puede escribir claramente así. Por tanto, ahora tenemos una indeterminación del tipo infinito entre infinito, y ahora, por tanto, podemos aplicar L'Hopital. Entonces, si aplicamos L'Hopital, nos queda el límite cuando x tiende a infinito de la derivada de arriba es 1 y la derivada de abajo es elevado a x. Y por tanto este límite nos queda 1 entre elevado a infinito, es decir, 1 dividido entre infinito, que es 0. Por tanto, la función tiene una asíntota horizontal cuando x tiende a infinito. Por tanto, f tiene una asíntota horizontal cuando x tiende a infinito y la asíntota es igual a 0. Vale. Vamos a mirar el otro lado. Entonces, para el otro lado tenemos que límite cuando x tiende a menos infinito de f de x sería igual al límite cuando x tiende a menos infinito de x por elevado a menos x, menos x. Y ahora esto tiende a menos infinito, pues esto es menos infinito por infinito, es decir, esto es menos infinito. Es decir, la función cuando x tiende a menos infinito se va a menos infinito y por tanto no hay asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito. Vale, entonces en este lado, cuando x tiende a menos infinito, habría que buscar asíntotas oblicuas. Y solo miramos el lado x tiende a menos infinito porque en el otro lado hay una asíntota horizontal, que es un caso concreto de una asíntota oblicua. Entonces tendríamos límite. Recordamos que lo que queremos estudiar es si f de x se comporta como mx más n, sería la asíntota oblicua, cuando x tiende a menos infinito. Entonces, para calcular la m, lo que tendríamos que hacer es el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x dividido por x. Ahora, esto es el límite cuando x tiende a menos infinito y nos quedaría x por elevado a menos x dividido entre x. Es decir, el límite cuando x tiende a menos infinito de elevado a menos x, y este límite es infinito. Por tanto, la función no tiene tampoco asíntota oblicua en el menos infinito. No hay asíntota oblicua cuando x tiende a menos infinito. Por tanto, de este análisis lo único que tiene la función es una asíntota horizontal, que es la recta igual a 0 cuando x tiende a infinito. Vamos a mirar ahora la monotonía. Es decir, el crecimiento y decrecimiento. Bien, para mirar la monotonía, lo único que tenemos que hacer es estudiar la derivada primera. Entonces tenemos la función, recordamos aquí, la función es x por elevado a menos x, entonces ahora derivamos, y la derivada de la función es, esto es un producto de funciones, entonces la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, y ahora es más el primero, que es x, por la derivada del segundo. La derivada del segundo es menos e elevado a menos x, es decir, esto queda menos x elevado a menos x. Es decir, lo que nos queda es 1 menos x por elevado a menos x. Entonces ahora, ¿qué puntos críticos hay?
Los puntos críticos, de donde se sacan los candidatos a máximos y mínimos locales, son aquellos puntos en los que la derivada es 0 o la derivada no existe. Pero ahora, a ver. Pero ahora, la derivada primera siempre existe, porque tenemos que es un polinomio por una exponencial, y eso está siempre bien definido. Entonces, puntos críticos de este tipo no hay. Como el dominio de f' es R, no hay de este tipo. Ahora, del otro tipo sí que va a haber. Entonces, si igualamos la derivada a 0, lo que nos queda es esto. Y ahora, como sabemos, como e elevado a menos x, como la exponencial nunca se anula, entonces lo que se tiene que anular es lo que va adelante multiplicando, es decir, que tiene que ser que x tiene que ser 1. Vale. Entonces, solo hay un punto crítico, que es x igual a 1. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a estudiar pues qué tipo de punto crítico es, si hay un máximo o un mínimo local. Entonces, vamos a hacer aquí un diagrama. Tenemos el punto que acabamos de obtener, que es el punto 1. ¿Vale? Tenemos aquí el punto 1. Esto es x. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a dar un punto a la derecha y otro punto a la izquierda. Por ejemplo, aquí vamos a dar el 0 y aquí vamos a dar el 2. Entonces lo que nos queda cuando hagamos esto es, tenemos que mirar cuánto vale la derivada, por ejemplo, en 0, en este punto. Entonces la derivada en 0, la derivada la tenemos aquí calculada. Si la derivada está aquí. Si sustituimos en x igual a 0, nos queda 1. Positivo. Es decir, que en este tramo la función es creciente, porque la derivada es positiva. Y ahora, por otro lado, vamos a coger el otro valor, que era el 2. Si hacemos f' en 2, esto nos va a quedar menos e elevado a menos 2. Está claro que es un número negativo. Por tanto, en este segundo tramo, como la derivada es negativa, la función es decreciente. Y con este análisis podemos concluir entonces que este punto, que era el punto x igual a 1, a la izquierda la función crece y a la derecha la función decrece, es decir, que cerca de este punto la función va a ser así, y por tanto este punto, por tanto aquí se concluye que x igual a 1 es un máximo local. Vale. Entonces vamos a, aunque lo he dicho de palabra, lo vamos a resumir aquí. La función f es creciente. ¿En qué intervalo es creciente la función? La función f es creciente en el intervalo que va de menos infinito hasta 1. Y ahora, por otro lado, f es decreciente en 1 más infinito. Vale. ¿Qué nos falta para terminar el análisis de las propiedades de la función? Nos falta la curvatura. Entonces, para la curvatura tenemos que mirar la derivada segunda. Entonces, voy a recordar aquí lo que salía la derivada primera. La derivada primera era 1 menos x por elevado a menos x, y lo que tenemos que hacer ahora es derivar otra vez para hallar los candidatos a puntos de inflexión y estudiar la curvatura, la forma que tiene la función. Entonces, vamos a derivar, esto es un producto de funciones, entonces la derivada del primero, que es menos 1 por el segundo sin derivar, es decir, menos elevado a menos x, y ahora es más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es menos elevado a menos x, es decir, esto es menos 1 menos x por elevado a menos x. Vale, entonces si sacamos factor común, lo que nos queda es x menos 2 por elevado a menos x. Vale. Entonces, ¿cuáles son los candidatos a puntos de inflexión? ¿Cómo se buscan los puntos de inflexión?
Pues los puntos de inflexión se van a calcular como los puntos en los que la derivada segunda sea 0 o la derivada segunda no existe. Ahora bien, la derivada segunda es esta de aquí, que es un producto de un polinomio por una exponencial, luego de este tipo no hay, porque el dominio de la derivada segunda es todo R. O sea, la derivada segunda está siempre definida. Y ahora, de este otro tipo, puntos donde la derivada segunda sea 0, pues tenemos que hacer 0 igual a x menos 2 por e elevado a menos x. Y por tanto, esto es un producto de dos cosas igualado a 0, entonces o bien uno es 0 o bien otro es 0, pero como e elevado a menos x nunca es 0, lo que tiene que ser 0 es x menos 2. Y por tanto, el punto candidato a punto de inflexión es el punto x igual a 2. Vale. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer un diagrama otra vez y vamos a mirar la curvatura de la función a los dos lados del punto x igual a 2. Entonces tenemos esto es el eje x. Aquí ponemos el punto que nos ha salido al igualar la derivada segunda a 0, es decir, este punto, la derivada segunda es 0. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a coger un punto a este lado y un punto a este lado que sean fáciles y vamos a mirar cuánto vale la derivada segunda ahí. Entonces voy a coger, por ejemplo, el punto 3 y voy a coger aquí el punto 1. Entonces, si nosotros cogemos la derivada segunda y la evaluamos en el punto 1, entonces la derivada segunda evaluada, la derivada segunda está aquí, evaluada en 1 es menos e elevado a menos 1, es decir, es menos 1 entre e. Vale, es decir, es negativa. Y si la derivada segunda es negativa, significa que en ese tramo la función es cóncava hacia abajo. Es decir, que en este tramo la función va a ser así. Porque la derivada segunda es negativa. Y ahora vamos a dar el otro valor que hemos elegido al otro lado, que es el 3. Entonces la derivada segunda en 3 va a ser igual a... Y ahora evaluamos aquí. La derivada segunda en 3 es e elevado a menos 3. Es decir, es 1 dividido entre e elevado a 3, que es positivo. Y por tanto, en ese otro tramo, la gráfica de la función va a ser cóncava hacia arriba. Es decir, en este tramo la derivada segunda es positiva. Vale. Y por tanto podemos ver que el punto x igual a 2 es realmente este punto. Es un punto de inflexión. Porque en ese punto cambia la curvatura de la función de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Vale. Entonces ya tenemos todos los ingredientes para terminar el problema y hacer el dibujo. Entonces es lo que vamos a hacer ahora para terminar aquí. Tenemos... Estos son los ejes de coordenadas. Vale. Esto es x y esto es y. Sabemos que la función, el único punto donde corta los ejes es el origen. Luego sabemos que la función en el 1 tiene un máximo local. Entonces la función era esta. La función es f de x igual a x por e elevado a menos x. La función en el 1 tiene un máximo local. Y la función en 1, ¿cuánto vale? Pues f de 1 vale 1 entre e. Entonces, en este punto, este valor sería 1 entre e. Este valor de aquí sería 1 entre e. Es decir, en este punto, la función tiene un máximo local. Entonces, ¿qué sabíamos más de la función? Sabíamos que la función tiene una asíntota horizontal cuando nos vamos a infinito. O sea, aquí hay un máximo local. La función era positiva en los números reales positivos y negativa para los números reales negativos. Tenía una asíntota horizontal por aquí. Cortaba los ejes en el origen y luego se iba a menos infinito cuando la x tiende a menos infinito. Es decir, va a ser así. Es decir, vamos a hacer el dibujo completo. La función va a ser
va a venir por aquí. Aquí tiene un máximo local. Ahora empieza a decrecer. Y aquí se va a 0. A ver, un segundo. Esto es así. Vale. ¿Dónde tenía un punto de inflexión? Pues tenía un punto de inflexión en el punto 2. O sea, en el punto x igual a 2, aquí hay un punto de inflexión. Porque vemos que está cambiando de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. Y ahora, la función para x negativos, como cuando la x era negativa, la función se iba a menos infinito, pues la función por aquí tiene que ser así. Perdón, tiene que ser así. Entonces esta es la función f de x. Entonces vamos a terminar el problema, porque esto ya termina la representación gráfica, vamos a terminar diciendo cuánto vale la imagen. Entonces la imagen de f son los valores que se pueden conseguir con la función. Entonces, si nosotros nos fijamos y recordamos la definición de la imagen se puede calcular viendo la gráfica y proyectando la gráfica sobre el eje vertical. Entonces, si nosotros cogemos la gráfica de la función y la proyectamos sobre la vertical, pues estamos cogiendo todos estos valores que estoy marcando aquí en rojo. Cualquier valor de aquí se alcanza. Es decir, que la imagen sería menos infinito 1 partido por e. Y 1 partido por e está incluido porque el valor 1 partido por e se obtiene en el máximo local. Para x igual a 1, la función vale 1 partido por e. Vale, pues esto terminaría el problema del vídeo.